Hola amigos, qué bueno que nos acompañan. Esto es La Lista Ciudadana, las 10 de la campaña, lo bueno, lo malo y lo más pendejo de la última semana en las campañas electorales. Yo soy Max Kaiser. Yo soy Sofía Ramírez Aguilar. Vámonos con las 10. La 1. El tribunal no tiene prisa. El jueves pasado, de manera unilateral, el presidente del tribunal decidió aplazar la definición de uno de los casos más relevantes de esta campaña, que es la no entrega de informes de precampaña de dos candidatos a gobernador de Morena, Morón y Félix Salgado Macedonio. El caso es súper relevante porque lo que se requiere en esta campaña son certezas. Certezas prontas, certezas expeditas, certezas completas, para que no haya engaños y para que no haya controversias innecesarias. Es la elección más grande en la cual se tiene registro. Hay en juego más de 20,000 puestos de elección popular. Es muy importante que todas las autoridades electorales puedan tener claridad cuáles van a ser los candidatos y así definir las listas, imprimir las boletas y hacer los sistemas electorales que nos van a permitir saber con certeza y oportunidad quiénes van a ser los ganadores en la contienda. Lo último que necesita el electorado es la sospecha de que los aplazamientos tienen que ver con negociaciones oscuras. Esta es la 2. Hay dos temas, el voto útil y el voto oculto. Respecto al voto útil, tenemos que recordar que las personas no estamos votando entre 5 opciones electorales. Normalmente la contienda se define a nivel local entre 2 opciones, el primero y el segundo lugar. Hemos visto muchísimos movimientos que están ahorita intentando jalar el voto útil hacia un lado o hacia el otro. Hemos visto también que las encuestas, al ser tantas elecciones al mismo tiempo, no necesariamente podrán estar capturando exactamente quién está a favor de quién. Lo que sabemos es que hay muchísima gente que no está respondiendo a la encuesta y no está diciendo por quién va a votar, y eso probablemente abre un espectro de posibilidades sobre cómo van a ser los resultados en esta elección. Pero es importante que sepas tú, parte del electorado, que el voto tuyo siempre es útil. Porque cuando tú votas por diputados locales o diputados federales, además estás votando por las listas de representación proporcional. Es que no te engañen, tu voto siempre es útil, tu voto siempre cuenta, tu voto siempre genera que alguien pierda el poder o alguien tenga el cargo. Definitivamente. La 3. El INE contra las mañaneras. Tenemos aquí un primer ejemplo que yo nunca había visto del humor negro de los consejeros electorales, porque lo que le prohíben al presidente de la República es hablar de sus logros de gobierno, y la pregunta de todo mundo es, ¿cuáles logros de gobierno? Lo que el presidente tendría que evitar todas las mañanas, lo que el INE le debió haber prohibido es hacer propaganda. Lo que dice la Constitución es que los titulares de los diferentes ejecutivos, de los diferentes órdenes de gobierno, tienen prohibido hacer propaganda en favor de su partido o atacar a autoridades electorales o a otros candidatos. Esa debería de ser la prohibición y debería de ser mucho más clara y expresa. Yo creo que hay un punto en que es importante que se tengan claras las reglas. Tú puedes pensar que hay o no logros de gobierno, lo que es importante es que las reglas se cumplen para todos y es algo que lamentablemente no estamos viendo. Y es un problema también estructural porque, pues la verdad, normalmente cuando alguien viola la ley marca que el funcionario público será sancionado por su superior jerárquico. ¿Y quién es el superior jerárquico del presidente? El pueblo. Tenemos un problema de cómo resolver eso, porque más allá de que el INE está haciendo su trabajo, interpretando la ley y haciendo acuerdos respecto a ello, pues al final del día es muy difícil que se puedan ejecutar. La 4. Esto es un drama, porque seguimos viendo cómo aumenta el número de candidatos que han sido no solo amenazados, sino asesinados ellos y sus familias, ellas y sus familias, en plena campaña. Entre los precandidatos y los candidatos ya van más de 100 personas asesinadas y francamente no parece ver cómo mejora. Tenemos un problema de presencia del crimen organizado en todo el territorio y sin embargo hay lugares donde está más caliente todavía. Por ejemplo, todos aquellos donde el cártel Jalisco Nueva Generación está regresando o está intentando capturar la plaza y la verdad es que el presidente lo tiene muy claro. Él decía, siempre hay una captura de los candidatos locales y esto es lo que estamos viendo. Que nadie se confunda, cuando el crimen organizado amenaza o desaparece o asesina a un candidato, está participando en la elección. Que nadie lo ponga de otra manera. Participa en la elección no solo porque quita una alternativa, sino porque le manda un mensaje a los demás candidatos. No podemos permitir los ciudadanos de este país que el crimen organizado tenga ese nivel de participación. El Estado tiene la obligación de hacer que estas sean elecciones libres, libres para todos. La 5, la política parlamentaria en tiempos de pandemia, el Zoom.
Tuvimos esta semana dos cosas muy curiosas. En la primera, una senadora revelando: el presidente está muy preocupado por Nuevo León y por Jalisco, hasta que le dijeron que su micrófono estaba abierto. Y la segunda, una diputada del PES muy enojada diciendo que el pinche coordinador de Morena los estaba obligando a votar. Tenían que votar ya. A mí me parece que en toda democracia parlamentaria o no, pero en toda democracia el presidente tiene derecho a tener su propia opinión respecto a cuáles son los bastiones que le preocupan, le interesan. No obstante, Jalisco y Nuevo León son los polos de desarrollo más allá de la Ciudad de México. Entonces, lo que es muy importante en nuestra democracia es que no es que esté prohibido que el presidente se interese en la política local. Lo que está prohibido es la ejecución de los programas sociales, en la propaganda de gobierno, en la promoción, digamos, de los logros de gobierno, como decía Max hace un rato, se ha enfocado en algunos lugares. Insisto, el problema no está en que el presidente tenga interés en un lado o en otro, el problema está en todo lo que viene después. La 6, la economía y las campañas. Es muy difícil no darse cuenta que la economía va mal. Creo que las familias mexicanas todas hemos recibido algún tipo de impacto económico en nuestras familias, porque no solamente es todos aquellos que se quedaron sin trabajo y no lo han recuperado, sino son aquellos que, regresando a trabajar, tienen peores condiciones laborales. La informalidad ha sido aquella gran ganadora en detrimento a la calidad de vida de las personas. Y por supuesto las mujeres que estamos en casa, estamos cuidando a los niños, no nos estamos reincorporando a la vida laboral, y eso por supuesto va a traducirse en alguna forma en el voto de las personas, de las mujeres y de todos aquellos que no han logrado recuperar su trabajo. En lugar de bailecitos y en lugar de pleitos con las autoridades electorales, nos encantaría ver que los candidatos de los diferentes partidos nos plantearan alternativas y opciones reales, políticas públicas reales para recuperar el empleo, para renovar las más de 1 millón de pymes que desaparecieron en la pandemia. La idea sería que nos pusieran alternativas sobre la mesa para tener la capacidad de escoger. Si no, lo único que vamos a tener es un voto de castigo muy importante respecto del espectro político completo. Vamos a ver, porque el voto de castigo normalmente se exacerba con las condiciones económicas, cuando las cosas no van bien, pero en esta campaña nada se sabe todavía. Nada se sabe. La 7, la pandemia y la jornada electoral. Hoy se cumple exactamente 1 año de aquella terrible declaración del presidente en la que dijo: ya domamos la pandemia. 1 año después, seguimos con la pandemia sin control y el número de muertos sigue siendo incierto. Y lo que empieza a sonar en diferentes grupos y en diferentes redes es: ¿qué va a pasar el día de la jornada? El día de la jornada va a haber alerta, alarma, y entonces ese día sí vamos a tener que guardarnos. ¿Hay las medidas de seguridad suficientes? ¿Estamos seguros para salir a votar? Yo creo que sí. Lo dijimos la semana pasada, el INE tiene ya todas las medidas necesarias para que salir a votar sea un día de fiesta democrática, un día seguro para todos. El INE ha trabajado muy duro con todos los organismos locales electorales para que tengan las medidas necesarias de ventilación, de sana distancia, de sanitización de espacios. Creo que es muy importante que no dejemos de salir a votar. Yo no creo que vaya a haber una alarma en el sentido en el que lo estás poniendo, Max. Yo creo que más bien hay que tener en cuenta que no podemos permitir que una tercera ola nos impida salir a votar. Tenemos que tener muy claros cuáles son las prioridades y creo que estamos listos para salir a la fiesta electoral el 6 de junio. 8. La semana pasada, en el marco del Día Mundial de la Tierra, del medio ambiente, del planeta y de toda la agenda verde que la verdad no tenemos en este país, el señor presidente salió a decir en la tribuna internacional que México tiene en su agenda verde pues la soberanía energética. Eso es un problema, porque al final lo que está diciendo es que vamos a sacar más petróleo y que vamos a sembrar más arbolitos en un programa que, como decían ustedes la semana pasada, no ha sido más que una fuente de deforestación, porque como te dan dinero por sembrar árboles, pues más bien vas y talas. Entonces creo que estamos ante una crisis climática mundial donde no hemos llegado a dimensionar que la sequía que estamos padeciendo actualmente en México es derivado de ello y que esto solo se va a poner peor y que estamos a tiempo para actuar y que no podemos estar extendiendo la mano a Estados Unidos o a otros países más ricos cada vez que necesitamos ayuda en este rubro. Frente a los líderes mundiales y frente a los grandes expertos que están preocupados por el cambio climático, el presidente de la República dijo que la agenda verde de México es extraer petróleo, refinarlo aquí, consumirlo aquí, quemarlo en México y luego sembrar árboles. Esa es la agenda verde de México. La 9, una de las 2 pendejadas de la semana, quizá del año, quizá del siglo. El coordinador de la bancada del partido en el poder, en la tribuna de San Lázaro, donde se hacen las leyes, dijo con todas sus letras: no me pida optar por el derecho,
El derecho no puede estar por encima de la justicia. El derecho es de los conservadores. O sea, no de Morena, no de los diputados del partido mayoritario. Ellos definen que para ellos el derecho no aplica. Lo absurdo, Max, de todo esto es que un legislador de la bancada que sea haya tenido que poner sobre la mesa como un argumento la falsa dicotomía entre la justicia y el derecho, porque al final del día, ¿qué creen? Los legisladores son quienes hacen las leyes, y las leyes son las reglas del juego sobre las cuales opera el derecho y sobre las cuales el Poder Judicial puede determinar si algo es violatorio o no de las reglas. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta que si alguna ley está mal a juzgar por los legisladores, pues tendríamos que cambiarla, tendría que haber un proceso legislativo para modificarla. No decir que somos Robin Hood y ahora las leyes pues ya no importan. Es el mismo legislador que se aventó la joya de declaración cuando le preguntaron sobre la acusación de violación de uno de sus compañeros de bancada, que sí, pero no lo hizo en su carácter de legislador. Y esa no es una pendejada, ese es un delito. Y la 10. Resulta que en el marco de la campaña de David Monreal en Zacatecas, pues hubo una filmación de alguien que iba pasando y que era parte de la fiesta electoral, digamos, de la campaña, que le toma un video al candidato, pues dándole una nalgada a una otra candidata, y hasta ahí, bueno, pues, ¿no? Si es consensuado, no tenemos un problema. El problema está en la negación, en querer negar, en editar, en cambiar los videos y las imágenes para generar esta falsa sensación de que aquí no pasó nada. Entonces, insisto, mientras sea consensuado, aquí no hay problema. No tenemos un caso de acoso, no tenemos un caso de abuso, si fuera el caso. Y sin embargo, es muy extraño que nadie ha salido a decir, no tenemos problema. Entonces, ¿qué? ¿Hay una amenaza hacia la candidata por si sale a decir algo? Hay una amenaza implícita, tal vez, donde la candidata no puede salir a decir nada porque le costaría su carrera política. No sé, Max, es un tema muy complicado. Negar lo evidente, ya lo platicamos la semana pasada con el caso de Clara Luz de NXIVM, negar lo que todo mundo ve en un video es una pendejada monumental en una campaña, porque a lo único a lo que le pegas es a la confianza que la gente puede tener respecto de tu honestidad. Totalmente. Máxime que además estamos en un proceso donde estamos buscando que haya cero violencia política de género y esto no ayuda. Estas fueron las 10 de la campaña. Nos vemos la próxima semana. Ahora acompáñenos a Ixchel y a mí a analizar un par de temas muy interesantes. Vamos ahora a platicar de un tema que parece ser como la piedra en el zapato permanente en México, que es la justicia y la seguridad. Nomás no logramos resolver ese problema. Sí, justo hablábamos la semana pasada tú y yo acá de lo que estaba sucediendo con esta ley para el Poder Judicial, ¿no? Y todo lo que se vio en torno al ministro Saldívar. Y esta semana la verdad es que el tema estuvo tremendo porque al final de cuentas el ministro no sale a decir que es inconstitucional, simplemente el ministro Saldívar dice yo me voy a quedar el tiempo por el que me eligieron, pero hubiera estado muy bien que dejara clara su postura, ¿no? Creo que era el momento como para separarse y distanciarse de la parte política que se ha metido en el Poder Judicial y decir este apartado de la ley no está bien, no está bien y nunca lo estuvo, y qué lamentable que en la Cámara de Diputados lo hayan votado además en la noche, en la madrugada, las discusiones larguísimas, lo hayan votado así, lo hayan dejado así, sin escuchar a la sociedad civil, diciéndoles va en contra de nuestra Constitución ampliarle estos otros 2 años al ministro Saldívar. Tenemos desde hace muchos años la sociedad civil organizada peleando por un sistema de justicia completo. Queremos reformar y hacer eficaz la cadena completa, desde la prevención del delito, la detección, la investigación, la procuración de justicia, cómo se llevan los procedimientos hasta las cárceles. Y parecería que en cada uno de los pedazos las discusiones se hacen a medias, se hacen parciales, se llenan de grillas. Es decir,
la sociedad civil de los diferentes polos políticos de este país tenemos muy claro que sin un buen sistema de justicia nunca vamos a tener seguridad. Eso es parte de la razón por la impunidad que impera en este país, ¿no? O sea, gran parte es porque el Poder Judicial en este país no funciona, y no solamente ese mecanismo que muchos tenemos en la mente como los jueces o magistrados y magistradas, sino también los ministerios públicos. Toda la aplicación de justicia es lo que lleva a que seamos uno de los países con más altos índices de impunidad, donde las víctimas no obtienen justicia. Digamos, es claro que el Poder Judicial no es el ministro Saldívar, el Poder Judicial no es el presidente de la Corte, pero marca el tono, ¿no? Es decir, el líder de un poder marca el tono para el resto de jueces y magistrados. Creo que tenemos desde el 94, digamos, una carrera muy larga de ir profesionalizando jueces y magistrados. Hay unos muy buenos que tienen una idea muy clara de qué es el Estado de Derecho y cómo puede funcionar, pero el ministro Saldívar es el que pone el tono, y poner el tono de cercanía total con el Poder Ejecutivo y de la posibilidad de negociaciones raras y oscuras que nadie conoce, genera una desconfianza terrible. Pero además, con estas bases, aún las personas que votamos por Morena o que siguen creyendo en Morena, con estas bases piensen en quién puede venir después y utilizar estas leyes. Si siguen creyendo de verdad ciegamente en lo que dice y hace Morena, de verdad piensen, estas leyes se van a quedar para cuando a lo mejor algún día llegue una persona al poder que vaya en contra de los intereses que ustedes creen. Entonces, estas son las bases que no se deberían de mover para ningún partido y para ningún color, debería de ser para todos igual. Y por eso la otra pieza clave, que es la Fiscalía General de la República, es tan preocupante. Es la pieza clave en el sistema de justicia porque es el encargado de detectar, de investigar, de integrar expedientes y de luego llevar a tribunales a nombre del Estado mexicano, a nombre de todos nosotros. Y lo último que queremos es que esta pieza clave sea un instrumento político que solo persigue a los contrincantes políticos del régimen y que deja sin alcance a aquellas personas que o hicieron algún acuerdo o son aliados del régimen. Esto era todo lo contrario a lo que estábamos pidiendo desde hace 10 años en este país. Sí, a ver, ¿qué había pasado? Después de que la sociedad civil organizada presionó mucho, la Procuraduría General de la República se convirtió en Fiscalía, y no solamente cambió de nombre, sino la idea es que se le dieran otras atribuciones de autonomía y de independencia, y además vincular las necesidades de las víctimas con lo que tendría que hacer la Fiscalía. Con lo que se acaba de aprobar, la llamada Ley Gertz, que básicamente es lo que el fiscal Gertz quería que se aprobara, se le quitan derechos a las víctimas, todos los procesos que se habían hecho en este país con más de 85,000 personas desaparecidas, ¿no? De cifras oficiales. Estas son cifras oficiales desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha. 85,000 personas que tienen 85,000 familias que habían luchado por encontrar a sus personas desaparecidas, habían logrado trabajar con la Fiscalía, ¿no? Y con esto se les quitan esas herramientas, se les quita el poder ser parte de la búsqueda, y esto no es como que las familias necesariamente quieran estar ahí presentes, sino que saben que no funciona, que es una institución que no funciona, y por eso han tenido que ellas y ellos meter el hombro, y ahora se les está dejando total y absolutamente de lado. Las víctimas fue muy terrible. En Cámara de Diputados estuvieron afuera de Cámara de Diputados pidiendo audiencia, pidiendo ser escuchadas. Algunas les dejaron entrar, y como siempre en estas audiencias de nuestras legisladoras y legisladores, les dieron el micrófono, pero al final votaron lo que ellos tenían pensado votar desde el principio, lo cual es darle la espalda a las víctimas de este país, en un país tan violento como este, y esto no solamente fueron los diputados y diputadas de Morena, hubo muchos diputados de oposición, sobre todo de Movimiento Ciudadano, que votaron al final esta ley dándole la espalda a las víctimas. Y de ahí recuperaría, si pueden, vean ese videíto de la diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, que justamente explica el por qué su propio partido tendría que votar en contra de esta ley. Como al final, ustedes que van a votar pronto, vean los perfiles de las personas y por qué están votando. Y lo importante volvió a quedar fuera: las capacidades de investigación, la profesionalización, la integridad, los exámenes de confianza respecto de ministerios públicos y fiscales.
Y una de las partes que a mí me parece más importante, la inversión en tecnología, la inversión en herramientas, eso quedó fuera. La Fiscalía Anticorrupción tiene un presupuesto de 100 millones de pesos anuales, $500,000. La Fiscalía de Hong Kong tiene más de 100 millones de dólares de presupuesto anual. Nadie quiere hablar del tema. Para que haya justicia en México hay que invertir dinero. Y no solo dinero, capacidades, como decías. Quitaron toda la parte de capacitar a sus propios, a quienes trabajan dentro de las fiscalías, y le quitan este sobrepeso, y entonces nuevamente vamos a tener esta gran elefante blanco como lo era la Procuraduría General de la República por años, que realmente lo único que nos había traído era impunidad, y todas estas víctimas exigiendo justicia, seguirán exigiendo, porque ahora será mucho más difícil llegar a la obtención de verdad y justicia. Ponemos este tema sobre la mesa porque les suplicamos a candidatos de todos los partidos que pongan propuestas sobre la mesa, pongan alternativas. Esta es la campaña para hablar de este tema, este es el momento de hablar de este tema que no podemos seguir aplazando. Insisto, 85,000 personas desaparecidas, más de 250,000 personas muertas en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador por culpa de la violencia, que no han obtenido justicia. Somos el país, uno de los países con más personas desaparecidas en su historia, y esto no lo estamos poniendo en papel, no lo estamos poniendo en nuestras leyes, no le estamos invirtiendo lo que debería de importar. Gracias por acompañarnos.